drogas que tiene este patriarcado. El punching bag de la violencia social. Mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar. Lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero. Cuando bailo no me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de E. Hoy les proponemos hablar sobre fábricas recuperadas, sobre empresas recuperadas. Y salimos a la calle, como lo hacemos siempre, a preguntarles a ustedes si alguna vez habían escuchado esa terminología y ver también si la habían escuchado, qué sabían sobre el tema. Porque hoy nos vamos a informar con mucha más profundidad sobre esta cuestión, pero como lo hacemos siempre, primero salimos a chequear a ver qué onda con este tema que desde E les estamos proponiendo a ustedes. A la calle a preguntarle a la gente si alguna vez escuchó el concepto de fábrica o empresa recuperada. Sí. Bien. En sus palabras, ¿cómo lo explicaría? Es más difícil, pero sería una cosa como que empleados, obreros, hacen un emprendimiento como para poder seguir produciendo y bueno, con lo que ello conlleva, ¿no? O sea, generar ingresos, producción, beneficiar a la provincia, al país. Yo la verdad que no recuerdo. No. Empresa recuperada, fábrica recuperada, no. No, por lo menos que yo sepa. Bien. ¿Escuchaste alguna vez? No, la verdad que no. El caso cuando, por ejemplo, una fábrica o una empresa va a fundirse, va a despedir a todos los trabajadores, pero los trabajadores se organizan y la recuperan y la salvan. Eso sí he escuchado por ahí, en otros lados, ¿no? Qué sé yo, acá no sé, la verdad que no estoy al tanto de eso. Bien. ¿Recuerda algún caso emblemático en nuestra historia de fábrica recuperada? No podía ponerlo con nombre, ¿no? Pero en Buenos Aires era muy común eso. Me acuerdo en la época de Menem mucho de eso. Pero bueno, ¿y ahora? ¿Escuchó alguna vez el término empresa recuperada? Sí. Bien. Hace muchos años, hará unos 10, 15 años. Ajá. Y en sus palabras, ¿cómo le explicaría? ¿Qué es una empresa o una fábrica recuperada? Y cuando tienen problemas económicos y de dirección y tienen, en vez de cerrar, pasa a manos de los empleados y ellos se hacen cargo de la producción. ¿Por asociación de palabras o algo se te ocurre que puede llegar a ser? Una empresa que cayó y por falta de recursos y fue recuperada por parte de alguien o de alguna otra empresa. LU33, emisora pampeana, por ejemplo, Tal esa cual. es una empresa recuperada. Tal cual. Bien. ¿Y qué opinas? Que la fundieron cuando la privatizaron. Bien. ¿Y los Y trabajadores? los trabajadores se tuvieron lamentablemente a hacer cargo con una reducción de su salario muy grande hasta el día de hoy. Desde los tiempos míos eran fábricas. Se recuperaron ahora fábricas recuperadas a partir de 20 años atrás, 25. Se empezaban a escuchar, como las cooperativas que armaban los mismos empleados que quedaban desocupados. Tal cual. Pero bueno, es algo nuevo, no es de la época nuestra, cuando éramos adolescentes, eran fábricas. No, nunca lo escuché. ¿Nunca escuchaste? No, señora. ¿Qué es? Por ejemplo, cuando una fábrica o una empresa va a cerrar porque les va mal o lo que sea y los propios trabajadores y trabajadoras se organizan y se hacen cargo de la empresa y la recuperan. Ah, mira vos. Sí, no había escuchado. ¿No la habían escuchado nunca? No. Yo siempre tengo fe, tengo esperanza y creo en el pueblo. El pueblo es lo más inteligente que tenemos. Dejo de lado todo lo que es política y lo que son los políticos, lo dejo de lado. Yo siempre confío en el pueblo, que es mi pueblo. Bien. Y el pueblo es inteligente y el pueblo va a salir adelante como lo hizo siempre. Fábrica recuperada o empresa recuperada. No. Y ahora que lo escuchás, ¿te suena a algo Es como recuperar una fábrica. por parte de trabajadores Sí. y trabajadoras? Sí, Bien. sí. ¿No recordás ningún caso? No somos de acá tampoco como para saber tanto, Bien. pero no. En mi pueblo tampoco. Ninguna fábrica No. recuperada. ¿De qué pueblo son? De General Hacha. Y sí, lo hemos oído perfectamente, pero no existen demasiadas en Argentina, ¿no? Hay algunas que otras. Alguna que otra puede existir, sí, pero bueno, generalmente
son capitales que pone el público para poderla recuperar. Grandes empresas han caído por quiebra, por lo que sea, y lo han recuperado los mismos empleados, ¿no? Claro, en muchos casos se organizaron como cooperativas. Como cooperativas, exactamente, sí. ¿Recuerda algún caso emblemático de la Argentina o de la provincia de La Pampa? Haciendo un poco de memoria. Bueno, en la provincia de La Pampa tengo presente el caso de Calchar, que en algunos momentos hicieron una cooperativa, también una fábrica de camisas que también lo hicieron aquí. No sé si hoy existen o no en actividad, pero bueno, por lo menos en algún momento existieron y hubo una fuente de trabajo para esa posibilidad. Y había de todo, había información, habían recuerdos, habían opiniones, hubo de todo en esto que fue conversar un ratito con ustedes y en torno del término de las fábricas recuperadas, la experiencia que tenemos al respecto y qué es lo que conocemos. Pero bueno, como lo hacemos siempre, ahora les invitamos a que nos acompañen en el segundo bloque. Roberto Ottaviano nos va a informar desde un punto de vista del estudio académico que hay sobre este tema. Así que ya volvemos. Esta fiesta que llevo dentro libero, cuando bailo no me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Muchas gracias por seguir allí, por acompañarnos en esto que es el segundo bloque de un capítulo de E que lo estamos dedicando a las empresas, a las fábricas recuperadas, para analizar esta cuestión de la organización de la clase trabajadora en pos de conservar su fuente de trabajo, de sostenerla y de hacerla crecer. Así que vamos a escuchar a alguien que sabe mucho del tema, él mismo se presenta. Soy Roberto Ottaviano, profe de Ciencias Económicas, trabajo en nivel secundario y trabajo en la Universidad Nacional de La Pampa. Las empresas recuperadas se conoce como un fenómeno, un movimiento social que se dio especialmente en la Argentina a partir de los 90, de la crisis de los 90, que tomó mayor fuerza en los 2000 y especialmente, particularmente a partir del 2001. Empresas recuperadas se entienden aquellas que son gestionadas por grupos de trabajadores y trabajadoras que, habiendo perdido la fuente de trabajo gestionada por el capital, por interrupción del pago de salarios o por quiebra o por cierre, tomaban las plantas para sostener su fuente de trabajo. En La Pampa se dieron algunas expresiones. Se inscribieron como empresas recuperadas a fines de los 90, la histórica de General Pico, ex Luna Hermanos, actividad metalúrgica. Luna Hermanos fue una empresa de capital, una SRL que llegó a tener en su auge 500 trabajadores y trabajadoras y que una cooperativa de trabajo llevada adelante por los propios trabajadores la puso en marcha, constituyendo la cooperativa de trabajo en los 2000. En la cooperativa textil pampeana, en los mismos años en Santa Rosa, ex Indumentaria Argentina. Indumentaria Argentina llegó a tener también en su plenitud, era una fábrica de camisas en Santa Rosa, 200 trabajadoras, principalmente trabajadoras y algunos trabajadores, cancela su pago de salarios y un grupo de trabajadoras que formaba parte de aquella empresa de capital constituye una cooperativa de trabajo y la recupera. Mucho más acá en el tiempo, emisora pampeana, los trabajadores y trabajadoras que en el 2008 ven interrumpido el cobro de salarios por quien en aquel tiempo era el concesionario de aquella radio pública, comercial, que se había creado en los 70 y que en el 91 el menemismo había concesionado. En el 2008 interrumpe el pago de salarios y con mucha creatividad el grupo de trabajadores y trabajadoras sigue sosteniendo la radio al aire
a través de la publicidad, se va valiendo de esos fondos para tratar de ir cubriendo la ausencia salarial y constituye y pone en marcha en el 2009-2010 la cooperativa de trabajo. Es también una cooperativa de trabajo la ex frigorífico Uriburu, una SRL que faenaba capitales de la zona mesopotámica, faenaba caballos y sierra. Un grupo de ex trabajadores del frigorífico y que también tenían experiencia en frigoríficos de la zona, especialmente de carnes pampeanas, lo ponen en marcha. Es un grupo muy heterogéneo en edad, algunos con una experiencia mayor y jóvenes de la localidad, y ponen en marcha el frigorífico en el 2010. Las empresas recuperadas en su inmensa mayoría, más del 95% a nivel nacional, y en esto La Pampa también, se constituye como cooperativa de trabajo. La característica de las cooperativas de trabajo, sean empresas recuperadas o no, tiene que para ser socio hay que ser trabajador o trabajadora, y para ser trabajador o trabajadora hay que ser socio o socia de la cooperativa. Entonces han encontrado ese modelo, esa estructura jurídica para funcionar. Entonces vuelvo a decir, el 95% de las empresas recuperadas se constituyeron como cooperativas de trabajo. En cuanto a los obstáculos, la principal dificultad que han tenido las empresas recuperadas tiene que ver con el contexto económico, socioeconómico y político. En ese sentido, podríamos decir que el principal obstáculo es macroeconómico. No es casualidad que la principal dificultad que atraviesan las empresas recuperadas tiene que ver con un contexto macroeconómico en el cual hay caída de la actividad del mercado interno, hay aumento de las importaciones, hay aumento tarifario y también se da mucha desregulación económica y un tipo de cambio no competitivo para el mercado interno. La vida de los trabajadores y trabajadoras que tuvieron que afrontar la recuperación de empresas de las que formaban parte como empleados o empleadas cambia rotundamente. Cambia rotundamente, es un desafío enorme porque tienen que llevar adelante abruptamente y con la pérdida de la fuente laboral y por lo general con la ausencia de salarios, de ingresos, un mundo nuevo, una vida nueva que es la de saber gestionar, el saber hacer, no desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista de la gestión de la unidad productiva. Pero debemos destacar quienes nos hemos acercado para indagar, investigar este tipo de expresiones, que lo han sabido hacer, y muy bien. La inmensa mayoría ha logrado sortear dificultades que el capital no ha sabido sortear. Y se ha planteado como objetivo central la defensa de la fuente de trabajo, y entonces lo que podríamos llamar en la jerga económica el punto de cierre de una unidad productiva cuando es capitalista es un punto de cierre mucho más alto, es decir, una expectativa de generación de ganancias que los trabajadores y trabajadoras no tienen. Lo que genera esa unidad productiva gestionada por trabajadores y trabajadoras como objetivo principal, como meta, es la cobertura de la fuente de trabajo como punto esencial. Y muchas veces han debido resignar ingresos para mantener la prioridad de la defensa de la fuente de trabajo. En ese sentido, han sido un ejemplo, una enseñanza al conjunto de la economía. Cuando se han dado ese tipo de experiencias en las localidades más pequeñas, ha sido muy valorado por la comunidad. Esto se vio incluso en aquellas localidades en las que la expresión o el intento ha sido fallido. Por ejemplo, nosotros en el grupo de la universidad indagamos toda la experiencia que dio Consomé, la planta láctea que en Anguil funcionó en los 90, y hubo un grupo de jóvenes que trabajaban como empleados en relación de dependencia de aquella unidad productiva láctea que llevaron adelante la posibilidad de intentar sostenerla, y en la comunidad esa
experiencia que no pudo ser, fue muy bien acompañada por la comunidad. Lo mismo en el registro que podemos observar en Uriburu, cuando logró sostenerse el frigorífico, la comunidad acompañó. En todas las investigaciones que hemos hecho, y especialmente en General Pico, cuando se trabajó lo de la histórica, en todas las entrevistas los trabajadores y trabajadoras de la histórica destacan lo importante que fue la defensa de la comunidad frente al ataque que llevaban adelante, por ejemplo, empresas metalúrgicas que en los remates que debieron sortear los trabajadores y trabajadoras de la histórica se llevaban adelante por las deudas que tenía la SRL de aquel tiempo. Y también, por ejemplo, cuando no podían contar con la energía eléctrica para estar en marcha, la comunidad les daba energía, el barrio donde está establecida la planta industrial de la histórica. Las estrategias que se pueden observar en los grupos de empresas recuperadas son variadas, son diversas. Las que más se observan es esto de poner como objetivo principal el sostenimiento de la fuente de trabajo. En ese sentido, digamos, han sido capaces de resignar ingresos transitoriamente para sostener la fuente de trabajo. También otra estrategia es vincularse con el mundo de las empresas recuperadas. Esta alternativa, cuando es llevada adelante, ha sido muy fructífera porque no solo se encuentran con lo que siguen sintiendo que forman parte de la clase trabajadora, se encuentran con trabajadores y trabajadoras que a su vez están insertos en el mismo sector. Muchas veces, por ejemplo, en las entrevistas con quienes trabajaron la recuperación de frigorífico Uriburu, destacaban que además de la experiencia que llevaban como ex trabajadores de otras plantas de faena, lo que había significado para el grupo vincularse a recuperadas que formaban parte del sector de frigoríficos en la Argentina. Y ese saber hacer ya en los hechos se ponía y se pone a disposición de las nuevas expresiones de las empresas recuperadas. Otro elemento a considerar en el tema de los aprendizajes sociales tiene que ver con la grupalidad, es decir, aquellos grupos que estaban bajo el régimen del dominio del capital dentro de la unidad productiva, que era quien llevaba adelante la gestión, debían hacerse cargo en un nuevo saber hacer de la gestión de la unidad productiva y a su vez hacerlo de modo grupal. O sea, no descansa en la gestión de la presidencia de una empresa de capital, sino de una gestión colectiva, cooperativa en el sentido más profundo. La principal garantía para que exista éxito en este tipo de emprendimientos de empresas recuperadas, si imaginamos un Estado popular, un gobierno popular, es la articulación del Estado, de lo público, con el sector. Es decir, si tuviésemos que sacar, entre otras muchísimas conclusiones de la experiencia hasta acá, es que ha faltado una política pública para el sector. Si bien se puede identificar claramente que no es lo mismo lo que es el mundo de las empresas recuperadas con gobiernos populares que con gobiernos de tinte neoliberal, ha faltado en los gobiernos populares tal vez una política pública explícita para las empresas recuperadas, que dé un marco más claro para cómo funcionar como sector. El gobierno en el presente, el escenario que plantea el gobierno en el presente es uno de los escenarios de mayor dificultad para el sector. A lo económico le debemos agregar lo político. La ideología del actual gobierno está a las antípodas de lo que es el proceso que se da en las empresas recuperadas. En las empresas recuperadas se da una economía de otro tipo, otra economía, la economía del trabajo, la que pone en el centro a la economía de los trabajadores. Y aquí en este actual gobierno, además del escenario socioeconómico,
el aumento tarifario, el tipo de cambio no competitivo, la apertura indiscriminada de importaciones y un escenario de desregulación económica, se le agrega un ideario en el cual lo asociativo pareciera no formar parte, pareciera que hay que combatir, lo central es el capital, lo central es el individuo a la hora de tomar decisiones en lo económico, en el plano de consumidor o de dentro de lo que serían las empresas de capital, y lejos está de pensar el objeto de lo económico fundado en el trabajo. En esta situación económica que plantea el actual gobierno, situación socioeconómica y política tan dificultosa para el conjunto de la comunidad, para el conjunto de los sectores del trabajo y de las empresas recuperadas en particular, más que conclusiones desde mi pensamiento, es un poco mirar lo que está pasando en esos sectores. En el marco de las empresas recuperadas, con enormes dificultades, con enormes debilidades, siguen sosteniendo puestos de trabajo, están llevando al límite la posibilidad de sostener los puestos de trabajo. En un punto, en lo microeconómico, que forman parte las empresas recuperadas, de algún modo están dando lecciones de lo que sería una política mayor, es decir, en un mundo donde lo geopolítico está discutiendo, en última instancia está discutiendo puestos de trabajo, en lo micro las empresas recuperadas están defendiendo puestos de trabajo. Hoy entendemos que el eje de una política de un gobierno popular es la defensa de los puestos de trabajo, crear fuentes de trabajo. En lo que pasa en las unidades productivas recuperadas, vuelvo a decir, en el límite de lo que serían los ingresos, están defendiendo puestos de trabajo. En este contexto nacional tan dificultoso para el mundo del trabajo, para las cooperativas de trabajo y para las empresas recuperadas, creemos que el gobierno provincial, que marca una diferencia sustancial con la mirada del gobierno nacional, tiene mucho para aportar y de hecho lo está haciendo. Desde el punto de vista de mi rol del análisis de la academia, desde los proyectos de investigación de los que formo parte, destacaría que la Subsecretaría de Cooperativas en la provincia de La Pampa tiene una presencia con las cooperativas de trabajo, con las cooperativas de trabajo que son empresas recuperadas, y de hecho en todo lo que es la historia de las empresas recuperadas en La Pampa han debido, salvo gobiernos populares nacionales que también han tenido han trazado puentes con las expresiones, han tenido los gobiernos provinciales, se puede destacar una actitud de apoyo en algunas líneas con las empresas recuperadas. Esta fiesta que llevo dentro libero, cuando bailo no me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Tercer bloque de E. Y la televisión pública pampeana nos permite llegar hasta sus casas y a sus sensibilidades en los temas que de verdad nos importan. Y nos importan conversarlos, tratarlos, profundizarlos en estos encuentros de E. En la Argentina, las fábricas recuperadas cuentan una de las historias más poderosas de nuestra clase trabajadora. Cuando el neoliberalismo de los años 90 arrasaba con privatizaciones, con cierres y con despidos, miles de obreros y obreras vieron cómo se desmoronaban las empresas en las que habían dejado su vida. El menemismo entregaba el patrimonio nacional y sembraba desempleo. La crisis del año 2001 bajo el gobierno de Fernando de la Rúa profundizó todo esto y allí donde parecía terminado surgió la respuesta, que fue el cooperativismo. Mujeres y hombres ocuparon las plantas abandonadas, pusieron en marcha las máquinas, inventaron nuevas formas de gestión y demostraron que otra economía era posible. Fue el nacimiento de un movimiento que abrazó la economía solidaria, que eligió producir para la comunidad y no para la especulación. Las fábricas recuperadas no solo salvaron fuentes de trabajo, sino que también construyeron dignidad, democracia directa y un ejemplo vivo de que el trabajo organizado puede
resistir al capital concentrado. Se convirtieron en escuelas de solidaridad, en faros de la sociedad que no se resigna. Hoy esas experiencias enfrentan un desafío nuevo. Las políticas del presidente Javier Milei golpean de lleno a la producción nacional. Tarifazos, apertura indiscriminada de importaciones, caída del consumo y la destrucción planificada de la industria configuran lo que muchos están llamando como industricidio. Y en ese contexto, las cooperativas vuelven a estar en la primera línea de la resistencia, mostrando en el camino de la gestión colectiva no está solamente el recurso de emergencia, sino que es una alternativa real frente al modelo que expulsa y que precariza. Las fábricas recuperadas, que son cooperativas, representan la soberanía, la cultura del trabajo y también el futuro, porque ellas nos recuerdan que cuando el mercado abandona y el Estado se retira, es la organización popular la que puede crear vida donde otros solo dejan ruinas. Hasta el próximo capítulo de E.